Hola a todos, estamos esperando afinar unos últimos detalles antes de comenzar el webinar. Muchas gracias. Esperemos unos breves minutitos. Cristóbal me dice que no le funciona el link, así que se lo vamos a mandar directo de nuevo. Llevamos casi 2 años teletrabajando y todavía no aprende a conectarse. Se lo voy a mandar ahí directo. Un segundo. Más fácil. Sí. Ahí accedió. Sí, ahí ya pudo. Perfecto. Listo. Ya. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan o no? Te escuchamos, perfecto. ¿cómo estás? Ya, gracias. Que tenía algunos problemas, me estaban pidiendo las credenciales. No hay que no problema. tenía. Ahí estoy. Bueno, ahora tenemos equipo completo, así que ahora podemos comenzar. Buenas tardes a todos. Soy Pablo Ursúa, miembro del directorio de CFA Society, y les doy las gracias por conectarse a este webinar organizado para todos ustedes. Hoy tenemos una amena conversación en torno al escenario político en Latinoamérica. Para ello, tenemos a 3 grandes invitados. Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica; Cristóbal Belolio, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y PhD en Filosofía Política; y a Bárbara Briceño, periodista, quien moderará la conversación. Les pido mantener sus micrófonos en off y cámaras apagadas. Si tienen preguntas, como siempre, las pueden hacer a través del chat que está disponible para la ocasión. Y bueno, antes de comenzar, queremos agradecer a nuestros sponsors: Janus Henderson, Moneda Asset Management, Scotiabank, Finsa y Sartor Finance. Así que, Bárbara, la cámara es toda tuya. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias por la invitación y a todos los que están también conectados con nosotros. En estos momentos complejos, incertidumbre quizás es una de las palabras que más se repite desde el ámbito que se los mire. Hola, Jorge, Cristóbal, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto. Ya, pues ya estamos todos listos para comenzar y me gustaría Mucho partir gusto. dando una mirada en general. Vamos a tratar de mirar, como decía, en medio de esta incertidumbre en nuestro país estamos viviendo varios procesos que pueden ser mirados con mucho cuidado, pero por supuesto lo que está ocurriendo en el resto del mundo y más aún en nuestra región es muy relevante. Demos una mirada en general y después vamos profundizando, haciendo los doble clic que correspondan. Partimos con Jorge. Bien, gracias Bárbara, y aprovecho de saludar y agradecer la invitación de CFA a esta conversación. Y yo, Bárbara, más que partir refiriéndome a países en particular, quiero darles o compartir una mirada general de América Latina. Una América Latina que podríamos decir que es como el gato pardo, que todo cambia para que todo siga igual. Si uno ve, seguimos siendo la eterna promesa, seguimos repitiendo los problemas del pasado con distintos nombres, con distintas manifestaciones. Y hay que considerar que en la década del 2000, la región vivió lo que se llamó este superciclo o boom de los commodities, con altos precios del cobre, del petróleo, etc. Y eso significó un cambio social temporal, pero importante en la región. Millones de personas pasaron a una clase media, frágil, pero hubo un cambio social, y se fueron también sofisticando las demandas sociales, políticas y económicas. ¿Qué es lo que pasa en la década del 2010 y especialmente desde el 2016? Que hay un estancamiento en el crecimiento económico de la región, y eso fue generando crecientemente malestar, frustración. Esa ilusión de esas personas que el 2000 vieron una expectativa de cambio social, se dieron cuenta que ese cambio social era mucho más frágil de lo que imaginaban. Y eso acompañado con gobiernos que, a pesar de que se fueron sofisticando estas demandas, no fueron capaces de leerlas, de anticiparlas, y con lógicas de Estado que siguen siendo las mismas de décadas anteriores. Entonces, la calidad de los servicios públicos no cambió mayormente, los estados tampoco se fortalecieron mayormente,
y en otras materias como la informalidad laboral, más o menos se mantuvo, incluso países como Perú, por dar un ejemplo, muy alta. A eso hay que añadir otro fenómeno súper importante antes de lo que ha sido el COVID-19. La crisis de confianza en las instituciones. Ya el 2018, las instituciones claves para la democracia, poder judicial, Congreso, partidos políticos en América Latina, no superaban en promedio un 25% de nivel de confianza, un menor apoyo a la democracia. Si en promedio en América Latina en el 2010 un 60% apoyaba a la democracia como sistema político de preferencia, bajó un 48% el 2018, y con los dos gigantes, Brasil y México, con un apoyo a la democracia inferior al 40%. La seguridad. 40 de las 50 ciudades más violentas del mundo, de acuerdo a IDEA Internacional, son de Latinoamérica. Y la debilidad institucional estructural, a esto se dedican mucho los cientistas políticos o quienes se especializan en políticas públicas, pero débil separación de poderes, clientelismo, una gobernanza en general débil, organismos de fiscalización autónomos solo en el papel, etc. Y a eso quiero agregar un último fenómeno geopolítico, que es la mayor presencia de China en la región, no solo como uno de los dos principales socios comerciales, sino también a nivel de inversión. Antes de la pandemia, muy fuerte en Brasil, Argentina y el propio Perú en el sector extractivo. Viene la pandemia, en esta tormenta perfecta de poca confianza, de inseguridad, de malestar económico, y nos damos cuenta que Latinoamérica es la región que, aunque sea menos del 10% de la población mundial, concentra casi un tercio de los muertos por COVID. Poca efectividad de las medidas de autocuidado por la propia realidad de la región. Muchos se preguntan cómo la región sigue siendo incapaz de controlar la pandemia. Colombia, por ejemplo, hoy día es el país que está más afectado por la tercera ola, seguido por Perú. Y eso también es por la realidad de los barrios, por la realidad de la informalidad del mercado laboral, etc. Y tenemos un triste registro de 20 millones de nuevos pobres que dejó el 2020. Entonces la región ya tiene cerca de un tercio de su población en pobreza. Eso es lo que nos está dejando la pandemia en nivel sanitario, a nivel económico, sumado a lo que yo ya le había mencionado. Y quiero compartirles, para terminar esto, Bárbara, muy brevemente, qué es lo que, de acuerdo a un índice que nosotros tenemos, piensa. A ver, déjenme compartir aquí. ¿Ahí se ve, Bárbara? ¿O no se ve? Sí, está silenciado, pero debe verse. Sí, se ve. Ya. Este es el índice que nosotros lanzamos el año pasado, que lo vamos a repetir año a año, de riesgo político. Lo respondieron cerca de 3.000 personas, un 15% fuera de Chile. Pero miren, esto fueron respuestas en noviembre y diciembre del año pasado, donde preguntamos cuáles eran los principales riesgos políticos que va a enfrentar la región y que van a afectar la toma de decisiones. Primero, la incapacidad que va a tener el Estado de dar respuesta a las demandas sociales, mayor deuda pública, el desempeño de la economía y el problema de gobernabilidad de cada vez el Poder Ejecutivo y Legislativo que menos se entiende. Mayor niveles de violencia en las protestas en la región. No solo lo vimos en el 2019 en Ecuador, en Chile, en el propio Costa Rica, en Guatemala, sino que lo estamos viendo hoy día. Aumento de la corrupción, narcotráfico y crimen organizado, fundamentalmente por una debilidad del Estado de Derecho y de los organismos de control. El mayor apoyo al líder autoritario populista, seguramente hoy día está más arriba, pero está directamente relacionado con los menores niveles de confianza en las instituciones públicas, y la debilidad del Estado institucional, que afecta a la seguridad jurídica, los negocios y la inversión, que obviamente es un tema de súper alto interés para esta audiencia. Termino con la pregunta clásica de los últimos eventos electorales que hemos tenido este año: Perú, Ecuador, Chile a futuro, legislativa en México, en Argentina próximamente, el 2022 Brasil y Colombia, que es la pregunta si América Latina es de izquierda o de derecha. Nosotros hicimos, con las bases de datos que tienen algunos organismos internacionales, en una clasificación muy general, derecha, izquierda y centro. Siempre se pueden discutir los detalles, pero lo que nos muestra este dato es que al final del día América Latina es bastante pendular. Si algunos recuerdan la marea rosa del 2000, 2005 en adelante, después también hubo una tendencia hacia la derecha, pero si se dan cuenta, rojo que izquierda, azul derecha, centro
Cris, es bastante pendular. Entonces, esto es discutible, pero yo creo que no podemos construir un argumento de que América Latina es de un lado o del otro, sino que, por ejemplo, el populismo, que me imagino después se profundizará más, al final del día es una forma de gobierno que puede captar cualquier sector político más que una ideología en particular. Termino con eso, con esta eterna promesa de América Latina, que cambia para que todo siga igual, y que hoy día, lamentablemente, como tú lo dijiste, Bárbara, estamos en un escenario de inestabilidad política, un ciclo electoral muy intensivo y, por lo tanto, un periodo de incertidumbre. Buenísimo este gráfico. Va reflejando cómo viene, como dices tú, las olas y vamos pasando de un lado a otro. Ya vamos a profundizar en eso en un ratito. Cristóbal. Gracias, Bárbara. ¿Me escucháis bien? Sí, perfecto. Oye, súper interesante, aparte de que Coque lo hace muy ameno, pero además muy interesante la información que entrega respecto de este péndulo, ¿cierto?, de izquierda a derecha. Y que él termina con algo con lo cual, esto no estaba pauteado, ¿eh? Pero voy a partir donde lo dejó Jorge, que él se refirió a este concepto tan jabonoso, ¿cierto?, de contornos tan imprecisos que es populismo, que usualmente se utiliza como un término de agravio. Yo te digo populista a ti, de alguna manera, porque te quiero enrostrar algo malo, ¿cierto? Es lo que usualmente ocurre en la discusión política contingente. Populista es todo aquel que hace cosas que a mí no me parecen correctas. Y es cierto que en el uso ordinario, digamos, en el uso común del término, populismo adquiere muchas formas, ¿cierto? Populismo puede ser demagogia, prometer cosas muy difíciles de cumplir. Populismo puede ser irresponsabilidad, ¿cierto? Irresponsabilidad fiscal. Populismo a veces es sencillamente proponer cosas muy populares, pero sencillamente tú te pones a ellas porque consideras de que hay otros cursos de acción mejores. Pero en la literatura, al menos, en la literatura, la ciencia política, la sociología política, y hasta cierto punto la teoría política, aunque no tanto, populismo, no digo ni siquiera que en la academia haya cierto acuerdo, Bárbara, pero hay algunos consensos, o parecieran haberlo. El primer consenso es que populismo es una narrativa que separa o divide al espectro político entre buenos y malos, ¿cierto? Los buenos son el pueblo, que generalmente tiene una serie de virtudes, y los malos son la élite, ¿cierto?, que es corrupta, que ha secuestrado las instituciones en su exclusivo beneficio, que se ha llevado el progreso para la casa. Podríamos pensar en Chile un poco si es que acaso esa narrativa nos parece conocida o no en el último tiempo, sobre todo del 2019 a la fecha, porque yo diría, y en esto puedo estar equivocado, pero yo diría que antes del 2019, la manera en cómo uno dividía políticamente el sistema de partidos en Chile, todavía tenía algo que ver con izquierda y derecha, ¿cierto? Ya se estaba difuminando un poco el 88, ¿cierto? No es cierto que el sí y el no haya seguido siendo determinante para las elecciones del 2017. Había también un quiebre generacional en la izquierda, lo hemos visto, ¿cierto? Y había otro tipo de discusiones, podríamos conversarlas más adelante, algunas más llamadas valóricas. José Antonio Kast estaba poniendo el tema de la inmigración muy encima de la agenda, ¿cierto?, de que había que salirse del Pacto de Bogotá. O sea, parecía que el nervio dramático de la discusión estaba en otro lado, y de repente aparece el 2019 y la narrativa del estallido social chilena, que hasta cierto punto se replica en otras partes, pero no de la misma manera, tiene que ver con que hay una élite política y económica que se ha llevado la pelota para la casa, ¿cierto? La narrativa de que no son 30 pesos, sino que 30 años, de alguna manera así lo refleja, ¿cierto? Para muchos de nosotros y nosotras, los últimos 30 años de Chile no han sido nada malos. Y que de repente alguien te diga que hay que volver a foja cero, por así decirlo, volver hasta donde se interrumpió la jugada, básicamente, que fue el 10 de septiembre del 73. El VAR dice que hay que retroceder hasta ese momento, porque todo lo que ha ocurrido después es de alguna manera fraudulento. Es muy interesante de considerar. Hay un segundo elemento de este relato populista
más allá del pueblo elite, que tiene que ver con lo que mencionaba Jorge, la crisis de la intermediación política. Creo que esa es una manera de decirlo rimbombante, pero cubre partidos, cubre congresos, cubre los elementos que históricamente nosotros asociamos con la institucionalidad que procesa, absorbe y decodifica las demandas sociales, ¿cierto? Y las transforma después en normas y políticas públicas. Todas esas instituciones han caído en un profundo desprestigio. Hay otros países donde esto es moneda corriente, Perú, Guatemala, ¿cierto? Cuando seguramente ustedes han escuchado hablar a alguien, no creo que en un sentido peyorativo, de la peruanización posible de la política chilena, a lo que se refieren es a que en Chile nos sentíamos súper orgullosos, Bárbara, de la poca volatilidad de nuestros partidos políticos. En el sentido de que los partidos eran básicamente los mismos que comenzaban los gobiernos y los que terminaban los gobiernos. Y de hecho en Chile, si te fijáis, son más o menos los mismos desde el 89, con algunas excepciones que tienen que ver con este quiebre más generacional, ¿cierto? El Frente Amplio, Evópoli. En Perú, en Guatemala, en cambio, los frentes, los partidos, los movimientos se arman para apoyar a un determinado candidato y desaparecen apenas termina la elección. Entonces, generalmente en Chile se veía con muy buenos ojos nuestra baja volatilidad. Bueno, hoy día, lo que hemos aprendido además de Juan Pablo Luna, la verdad es que esos partidos son hidropónicos, no tienen raíces, son una ilusión, es un espejo. El triunfo de la lista del pueblo, por un lado, y el triunfo de los independientes, por la otra, así también lo confirma. Y finalmente, el tercer elemento que yo creo que es constitutivo de una narrativa populista es lo que algunos especialistas llaman una reacción, o si lo quieres, Bárbara, una exaltación del componente democrático del matrimonio llamado democracia liberal. Imagínate, Bárbara, que la democracia liberal fuese un matrimonio por conveniencia, si lo querés así. Los demócratas dicen igualdad política y la mayoría decide para dónde va la micro. Y los liberales dicen, ok, pero con respeto a los derechos individuales y a las minorías, ¿cierto? Y muchas veces los liberales lo que piden son una serie de contrapesos a la soberanía popular, ¿cierto? Para que ésta no se despliegue en forma completamente ilimitada. Las cortes constitucionales, la revisión judicial, comités de expertos, tribunales, ¿cómo se llama?, internacionales, etc. Yo creo que todos estos mecanismos contramayoritarios, todos estos contrapesos, hoy día también están en el banquillo de los acusados. Entonces lo que pide un poco este momento populista es que la soberanía popular se manifieste de la manera menos constreñida posible. Y estos tres elementos, pueblo elite, crisis de intermediación y democracia iliberal, si la querés llamar así, yo creo que son globales. Y lo que estamos viendo en Latinoamérica es que esta es la cara latinoamericana de ese momento populista global. Pero hay muchas cuestiones que no son enteramente distintas. Si tú comparas, por ejemplo, la diatriba anticorrección política, antiprogre, anti-elite, entendiendo por elite la academia, los medios de comunicación liberales en Bolsonaro, es la misma de Trump y es la misma del populismo de derecha holandés. Si tú ves la del populismo de Syriza en Grecia o la del Podemos, que hablaba de la casta, es la misma del Frente Amplio en Chile o la de otros movimientos de izquierda como López Obrador en México. Hay otros elementos que son impresionantemente comunes. La manera como Ecuador se levantó el 2019 contra los impuestos verdes de Lenín Moreno, tiene diferencias obviamente, pero conversa con la manera como los chalecos amarillos también disputaron la pretensión del gobierno de Macron de avanzar en la mitigación de cambio climático con medidas que finalmente le pegaban a esas mismas clases medias a las que se refería Jorge. Habían unos rayados en las calles de París que decían: la crisis climática es una guerra contra los pobres, porque lo que interpreta el tipo que hoy día le vas a subir el impuesto al combustible en los suburbios de París es que, claro, Macron y sus amigos pueden andar en bicicleta por las calles adoquinadas de París y comprar en Whole Foods comida orgánica, pero el tipo que se tiene que mover en auto y ocupar combustibles fósiles todavía, a ese le va a pegar. Y es interesante que en Ecuador fue el mundo indígena el que desarrolló también su vida en torno a los combustibles fósiles y hoy día fustiga a Lenín Moreno por tratar de llevar adelante los impuestos verdes.
En materia de COVID, lo decía Coque, con esto termino, hay muchos que han buscado el paralelo entre Bolsonaro y López Obrador. Y uno diría, pero Bolsonaro y López Obrador, ¿qué tienen en común? Bueno, son los macho man que dicen que el COVID es para débiles, ¿cierto? O sea, Bolsonaro decía que esto pasaba rápido, ¿cómo se llama? Los brasileños eran machos, no había para qué preocuparse tanto al respecto. López Obrador decía que con agüita y un escapulario bastaba. Que había que besarse. Exacto. Y también caen los mitos. Acuérdate al principio en Chile cómo mirábamos a Argentina. Oye, pero mira que Argentina, que quieren realmente defender a su... Mira cómo está Argentina ahora. O Uruguay, el gran mito latinoamericano también hoy día está, hace poco tiempo lo pasó súper mal. Me parece complicado, sí, desde el punto de vista del juicio de las violaciones a los derechos humanos, lo que pasó especialmente en Colombia y en Chile, con Duque y con Piñera, y es súper complicado lo que está pasando en Perú. Porque a propósito de lo que decía Jorge del descreimiento o la falta de confianza en las instituciones, no me acuerdo cuál fue el término exacto que ocupó, en Perú nadie cree nada. Nadie le cree a nadie. Porque uno podría pensar, viendo el vaso medio lleno, qué ejemplo de país con tantos, ¿cómo se llama el fiscal de Batman? Harvey Dent, que son capaces de tener los cojones, las agallas, digamos, para un término más neutro, de llevar a los expresidentes a que respondan judicialmente. Pero resulta que ahora tampoco le creen a los fiscales porque sienten que están políticamente motivados, y hoy día la verdad es que nadie tiene confianza realmente que lo que se esté haciendo sea por una agenda anticorrupción o porque alguien está tratando de hacerse famoso. Y hoy día, si no me equivoco, mañana, pasado, tiene que ya fallar el Tribunal Electoral respecto a quién ganó, entre Castillo y Keiko, y todavía no tenemos claridad al respecto y probablemente se largue un par de días. Bueno, ahí también llama la atención porque uno puede decir, bueno, llevaron a un expresidente a la cárcel, pero cuando ya tienes a todos los expresidentes en la cárcel, ya uno podrá sospechar, ¿eran todos corruptos o habrá algo más? Por lo menos se abre ese espacio la duda. A mí me gustaría que partiéramos, ya que queremos ver y tratar de abordar esta incertidumbre respecto a qué va a pasar en la región, por supuesto que en Chile también. Ustedes dos hablaron del populismo, ¿cierto? Que es un término que de alguna manera se va interpretando de distintas formas. Y yo los quiero llevar a otro término, a la democracia. En un principio Jorge nos decía, bueno, la democracia está debilitándose, y objetivamente uno si mira los parámetros podría ser. Pero ¿qué pasa cuando uno ve, por ejemplo, un término muy utilizado? El Partido Comunista dice, hay que democratizar los medios. Cuando desde la lista del pueblo dicen, no, que tenemos que tener más democracia y que los partidos o que los independientes puedan, así como ingresaron a la convención, también ingresar al Congreso. Entonces, al final, como que cada uno va llevando cualquier fin con el objetivo de democratizarlo, siendo que tenemos clarísimo que no todas esas cosas conducen exactamente a lo que uno en rigor diría que es una práctica democrática. ¿Cómo ven ustedes que eso también puede ir socavando lo que realmente debería ser y llevarnos cada vez a gobiernos más autoritarios? Jorge. A ver, yo creo, Bárbara, que efectivamente estos nuevos liderazgos populistas, autoritarios, democráticos, porque han ganado en las urnas, el caso de Bukele, otro ejemplo interesante en Centroamérica, surgen también, o sea, están relacionados a esta desconfianza del establishment político, llámese partidos políticos, llámese gobiernos, llámese poderes del Estado. O sea, están intrínsecamente relacionados y efectivamente ya veíamos un fenómeno de que las personas han ido disminuyendo su apoyo a los sistemas democráticos como sistema político. Pero la verdad es que yo creo que muchas veces el análisis no es tan sofisticado. Para la persona puede decir rechazo la democracia porque no me gustan los políticos. Mira el ejemplo de México, donde las personas dicen que sus 3 primeras prioridades son la corrupción, la inseguridad y la violencia. Pero López Obrador tiene una popularidad cercana al 60%. Y lo más probable es que las elecciones de México del 2024, hoy se perfila, porque allá no hay reelección, aunque él la quiso intentar, pero no le fue bien en la legislativa, su canciller se perfila hoy día como el favorito del partido Morena. Entonces, tú ves que a las personas les preocupa eso, hay una insatisfacción con la economía, pero el presidente tiene cerca de un 60%. Entonces, lo mismo en Chile, bueno, ahí también podrá profundizar Cristóbal en el análisis interno, pero tú ves también el fenómeno que se da en la Convención Constituyente, que, ojo, tuvo reglas electorales distintas a las parlamentarias, fundamentalmente por los independientes,
pero yo creo que es prematuro afirmar de que eso se va a extrapolar a la elección presidencial. Y hoy día sigue muy abierto el escenario político en Chile y alguien no tiene por qué descartar que el próximo presidente incluso pueda ser de la coalición gobernante. Hace 2 años nadie se hubiera imaginado que Jadwe tenía posibilidades de pasar una segunda vuelta. Hace 2 meses todos pensaban que Pamela Giles y el abuelo iban a llegar a la moneda y hoy día ni siquiera figuran. Entonces, está todo demasiado líquido, todo demasiado abierto, es difícil construir patrones para predecir lo que va a ocurrir. Y eso, colgándome la idea de Cristóbal, es un fenómeno no solamente chileno, donde tendemos a mirarnos al ombligo, sino que es un fenómeno mucho más global y, llevado a América Latina, muy regional. Estaba silenciado. Ahí sí. Sí, disculpa. Lo primero que me gustaría decir, Bárbara, es que democracia, como libertad, como igualdad, como justicia, son conceptos disputados. Los conceptos disputados son aquellos que ningún sector político, por así decirlo, le quiere regalar al otro, porque llevan una carga normativa que nos genera ciertas sensaciones, emociones, sentimientos. O sea, así como el populismo suena mal o lo decimos para ofender a otro, para descalificarlo, democracia suena bien. Entonces, claro, todo lo que nos gusta es democrático. Exactamente. Bueno, tú sabes que hay una corriente de populismo, que es la de la Clau, la de Mufe, la que sigue el Frente Amplio, la Karina Oliva, por ejemplo. Me tocó presentar con ella hace poco tiempo atrás la revista Plebeya, que se llama Plebeya porque justamente es una reivindicación del populismo de izquierda. Chantal Mouffe tiene un libro que se llama Por un populismo de izquierda. Me tocó presentar el Oxford Handbook de populismo con Cristóbal Rovira, que es un chileno que trabaja en la UDP. Nosotros tenemos en Chile a uno de los principales especialistas en populismo en el mundo, que es Rovira, y estaba la Beatriz Sánchez, y ella dijo, bueno, si lo que yo propongo es populismo, bueno, bienvenido sea el populismo. O sea, es interesante que también hay un grupo que de alguna manera dice, si es que estos son los términos en los cuales estamos definiendo populismo, yo lo quiero, yo quiero ese populismo. Hay otra chilena que se llama la Camila Vergara, que acaba de escribir un libro sobre esto, y se rescata la idea del populismo como el gobierno de los plebeyos contra los patricios, con esta como, ¿cómo se llama?, referencia neorromana. ¿Qué quiero decir con esto? Y el mismo Rovira lo reconoce, que la pregunta que hay en la literatura es si el populismo es una amenaza o es un correctivo para la democracia. Perdón por ponerme muy docente aquí, pero es importante tener la mente abierta respecto a cuál es la discusión que se está produciendo, ¿cierto? Los que creen que populismo es una amenaza, Jan Werner Miller, por ejemplo, creen que hay algo en el populismo que erosiona las instituciones de tal manera de que, sobre todo los contrapesos, que va a caer en autoritarismo tarde o temprano, ¿cierto? Un poco algo parecido a lo que dice en este libro que estuvo tan de moda de ¿Por qué mueren las democracias?, ¿cierto?, de Ziblatt y Levitsky. Ellos mantienen de que, tal como decía Coque, ganan democráticamente, las democracias ya no se acaban con Hawker Hunters ni tanques apuntando a los palacios de gobierno, sino que internamente vas cooptando el Tribunal Electoral, el Tribunal Constitucional, el Ejército, a la venezolana, claro, a la venezolana, ¿cierto? Esa sería una vía. Pero hay otros que creen que, si es que aceptan mi hipótesis de que populismo es una reacción democrática a la falta de democracia, de la democracia liberal, que se ha puesto, perdónenme el trabalengua, cada vez más liberal y menos democrática, porque sustrae decisiones de la soberanía y las entrega en ciertos organismos no electos, o que no tienen accountability. Lo de Chile es súper interesante. En Chile el estallido social se produce a partir de un aumento en el precio del transporte, decretado ¿por quién? Por un comité de expertos, que usa ¿cómo se llama? Un polinomio. Un logaritmo, sí. Claro, ¿cierto? En el Líbano fue por un aumento en algunos impuestos, y uno de ellos es el de WhatsApp. En la India, por el aumento del precio de la cebolla. A todo esto, el 2019, para que no perdamos esto de vista, el 2019 fue el año con más protestas en el mundo desde el 68. Entonces también es importante mirar eso en perspectiva global, incluso no solamente regional. Entonces mi punto es, Bárbara, que bajo cierta conceptualización, el populismo nos hace más democráticos,
No, pero mira, si lo democráticos tenemos en que ese... llevar así como a un extremo de la simplificación, uno podría decir, están los que consideran que el populismo es básicamente decir lo que la gente quiere, lo que suena bien, sabiendo que es imposible cumplir, prometer cosas incumplibles, pero para ganar a toda costa. Bueno, Estoy simplificando. Y sí, en sí, el otro sí, extremo, quienes hay un, quizá la lista del pueblo, podríamos acercarlo a ese lado, es hay un los que llevan politólogo, realmente lo que piensa la hay gente, un los que realmente... politólogo australiano, creo canadiense, que murió hace unos años atrás, no, irlandés, creo, o sea, Peter Mayer, que él decía que los gobiernos generalmente están entre dos tierras, como decía Héroes del Silencio. Por un lado, el responsibility, que es lo que decís tú, un poco preocuparse en largo plazo, de que las políticas sean sustentables, pero muchas veces eso no responde a las demandas concretas de la gente ahora ya. Y entonces, por un lado, la responsibility, y por otro lado, responsiveness, que no tiene una traducción exacta al castellano, salvo que sea algo así como sensibilidad social. Entonces, si tú te tiras mucho al lado del responsiveness, mucho al lado de la sensibilidad, y pierdes de vista que tienes que tener justicia para las próximas generaciones, que no hay que tirar la casa por la ventana, de que las políticas tienen que ser sustentables y responsables financieramente. ¿Nos fuimos Bueno, mucho por ahí en Chile? Sí. y bueno, es una buena pregunta. Ahora, Bárbara, hay un ismo que hay que agregar en Latinoamérica que es el caudillismo, que lo trata muy bien, ya que está hablando de libros, Cristóbal, en el libro Enrique Krause, que se llama El pueblo soy yo, que es un conjunto de ensayos, y habla del populismo y habla del caudillismo. Y fijémonos, en Perú, el fujimorismo, en Ecuador, el correísmo. Entonces también hay una cultura que viene desde esta concepción monárquica en América Latina, muy del caudillismo. Entonces también eso es un terreno más fértil para este tipo de fenómenos populistas, atractivos y que van generando estas como suertes de monarquía o sectas. Yo he seguido con mucha atención e interés el fenómeno de Bukele en El Salvador, que es como un caso de estudio después de dos partidos tradicionales de derecha e izquierda, 20 años, una guerra civil bastante reciente, las últimas décadas, y cómo también se puede transformar en un proyecto de, ya es un populista, pero elegido democráticamente y arrasando en la UNA, pero que puede transformarse perfectamente el día de mañana en un nuevo dictador centroamericano, aún no lo es, pero cómo ese culto a la persona es algo muy propio latinoamericano. Quizá es una distinción y una característica que también hace que este fenómeno sea más probable que ocurra. Pensando, Cristóbal, en la respuesta pendiente, quizá podríamos mirar, y el hecho de que los ministros de Hacienda hasta hace poquito tiempo hayan sido prácticamente la autoridad más importante en Chile en los últimos 30 años, bueno, algo quizá puede decir. Claro, Cuando pues, decían que no y el mandaban que más dice que que no. todo. ¿Ah? Bueno, pero y si te fijáis, a ver, yo voy a ser provocador con esto, pero Porque para estamos que aquí, de aquí no sale. para que se entienda, no, para que se entienda el punto. Hay una tensión entre la idea de democracia y la idea de liberalismo. Por eso yo decía que era un matrimonio por conveniencia de alguna manera. Esta tensión la advirtió John Stuart Mill y Tocqueville en el siglo XIX, la advirtió Hayek y la advirtió Isaiah Berlin en el siglo XX. O sea, gran parte de los liberales lo que siempre dicen es, si fuimos capaces de desechar las monarquías absolutas, no es para que escogiéramos parlamentos que tuvieran facultades ilimitadas. Lo importante, siempre dijeron estos liberales, no es tanto quién gobierna, sino que cómo se gobierna, ¿cierto? ¿Cuáles son los límites al poder? Lo que un demócrata radical, un rusoniano, te diría, es, bueno, ¿por qué vamos a ponerle límites al poder? Si somos nosotros mismos los que nos estamos gobernando. Las fórmulas que cada uno de estos autores ofrecen son distintas, ¿cierto? Para uno es la sociedad civil, para otros son las libertades individuales inviolables, etcétera. Pero el punto es que conceptualmente pareciera haber una tensión entre ambos conceptos. Para otros no, para Peña, que lo ha repetido harto, lo repite en su libro sobre el debate constituyente, democracia no puede ser entendida solamente como la expresión de la soberanía popular, sino que lleva implícita una concepción de igualdad político y reconocimiento de la libertad de los ciudadanos, ¿cierto? Que de alguna manera limita la propia soberanía popular. O sea, él tiene un concepto de democracia más sofisticado, más cargado. Pero cuando yo hoy día escucho hablar, como tú bien dijiste,
de la intención de democratizar ciertas instituciones, por ejemplo el Banco Central. ¿Cierto? Creo que Carlos Ruiz decía, o Peña, o Atria, democraticemos el Banco Central. ¿A qué se refieren? ¿Qué pasa si yo dijera, democraticemos la ciencia? Dan un poco de escalofrío cuando dice eso, No, porque en pero- general las veces que se Pongamos- han democratizado los bancos centrales terminan Pongamos- imprimiendo billetes como locos para financiar cualquier cosa. Bueno, es que a eso voy. Si es que democratizar significa la manifestación no constreñida, no limitada de la voluntad popular, y la voluntad popular necesariamente, putativamente, es la mayoría, entonces obviamente habrá algunos que tendremos más o menos problemas con esa idea de democracia. Con tanta democracia. Claro. Les quiero invitar a todos quienes están con nosotros conectados a que nos manden sus preguntas, y tenemos una de Javier García, que dice lo siguiente: para el caso chileno, ¿cuál es la solución a este populismo y desconfianza de las instituciones? ¿Pasa por tener más instituciones mejores? ¿O esto es solo una tendencia histórica? Y aquí volvemos al gráfico que nos mostraba Jorge, y tiene que ver más que nada con ese péndulo que va a girar desde el descontento social hacia la estabilidad, izquierda a derecha, como ya ha pasado los 70, 70, 80 y 90. Jorge. Algo tiene que ver en común, que siempre, si miramos ese gráfico que tú nos mostraste, vamos así. Claro, yo creo que al final del día hay un elemento común que las personas votan porque le ofrece el cambio, la esperanza en el momento en particular, y muchas veces ese cambio, esperanza, es el sector opositor al que está en gobierno. Ahora, un político decía que la mejor forma de perder votos es ser gobierno, como diciendo en el fondo, y más en este periodo, en estos tiempos, de que hay, como yo le decía al comienzo, hay una sofisticación hoy día en las demandas. Es mucho más complejo para los gobiernos. Antes de la pandemia, ¿cuál era la gran complejidad latinoamericana? ¿Cómo administrar la migración? 5 millones, bueno, en esa época eran menos de venezolanos, más países veían que estaban importando pobreza, conflicto, y no sabían, no tenían las capacidades estatales, no tenían la sofisticación, la inventiva para resolver los problemas. Entonces, creo que hay, Bárbara, en este péndulo mucho de eso. Yo quiero el cambio, los gobiernos van perdiendo votos, el promedio de aprobación en Latinoamérica, salvo López Obrador, Bukele, por ahí tenía otro que está, creo que en Costa Rica, no recuerdo, otro que estaba muy, muy bien en popularidad. Todos están bajando, la pandemia en general a todos lo ha hecho bajar. Entonces, creo que el péndulo está muy relacionado al momento electoral y a esta oferta de cambio. El problema hoy día es que muchas veces esa oferta de cambio es la oferta de la tierra prometida, que está muy relacionada a este populismo que, claro, es pan para hoy, hambre para mañana, y además que se da en un contexto de la inmediatez. Yo pensaba, no sé si les pasó a alguno lo que están escuchando acá, lo de Cuba el día domingo. El día domingo que comenzamos a ver las imágenes, el día domingo, y algo el lunes, pues ya no hay mucha comunicación. Y el fenómeno inmediatez hace que las personas estén obsesionadas por generar un diagnóstico inmediato, una solución inmediata. La cantidad de personas que hizo circular una manifestación de Egipto diciendo, miren, histórica la movilización en Cuba, etcétera. Entonces, y a mí me preguntaban mucho, yo no soy experto en Cuba, entre paréntesis, pero hay también un fenómeno en las sociedades dado por las redes sociales de esta inmediatez, de esta obsesión por la inmediatez, y la verdad es que ni los gobernantes, ni el Estado, ni nadie está capacitado para resolver las cosas con esa inmediatez que se demanda. Entonces, para resumir esta pregunta, el péndulo está relacionado al momento, creo, electoral, y en Chile creo, en definitiva, que la crisis de hoy es una crisis de expectativas, no de los desesperanzados, es de personas que quieren aspirar a más, incluso están conscientes que están mejor que en el pasado, aunque no lo digan en el discurso público, pero me parece que es más bien una crisis de expectativas. Oye, nos están llegando muchas preguntas y buenísimas todas, así que tratemos de ir respondiendo breve para que alcancemos. Sí. Les agrego esta de Máximo Flores. Quisiera preguntar, ¿cuál es el eje sobre el cual rotan los movimientos, desde democráticos a liberales? Si hoy estamos pasando desde un sesgo liberal hacia un sesgo populista, ¿qué deberíamos esperar que suceda para que la balanza vuelva a estar en un centro liberal o más razonable? ¿Qué se genera típicamente en una sociedad que hace que produzca la rotación inversa? ¿Cuánto tiempo duran estos ciclos? Hay que ponerse los zapatos de la incertidumbre. Ahí es mucha incertidumbre. Sí, es difícil hacer prospectiva
con esto, ¿cierto? Pero mirando para atrás, a propósito de los ciclos que mencionaba Jorge, fíjense que Latinoamérica le ha dado mucho material a la literatura sobre populismo global. Los tres grandes momentos del populismo latinoamericano han sido muy estudiados, no solamente aquí, sino que en todo el mundo. El primero, el de Perón, ¿cierto? Getúlio Vargas, Cárdenas podría ser, uno podría identificarlo con el antiimperialismo, la industrialización por sustitución de importaciones, ¿cierto? Después, el segundo momento populista, muchos lo identifican con un momento neoliberal, Collor de Mello, Fujimori, Menem en Argentina, y el tercero vuelve hasta Evo La Rosa, que se refería a Coque, Chávez, Correa, Evo, hasta cierto punto Lula, pero quizás no tanto. Bueno, entonces, si se fijan, también este populismo pasa de derecha a izquierda, entonces lo que todos tienen en común, los de derecha y los de izquierda, es que la estructura discursiva es la misma, ¿cierto? La estructura discursiva de Fujimori era una narrativa populista, aunque él fuera de derecha. El malo era Vargas Llosa y sus amigos de la élite que tomaban coñac en los salones de París. O sea, algo parecido a lo que Desbordes dice hoy día, cuando dice los tecnócratas de mi sector hacen políticas públicas tomando whisky, ¿cierto? Claro. Eso es una narrativa, calza dentro de esta estructura discursiva que yo he mencionado. Los ciclos es interesante, ¿eh? Ahora, nos está pasando una cuestión que yo encuentro que es, o sea, que no hemos reflexionado lo suficiente, Bárbara. El año 2019, cuando se produce el estallido social, se producen dos reflexiones, en Chile por lo menos, y que de alguna manera también se están produciendo en Colombia y en Perú, con certeza en Colombia y en Perú. Y en Argentina también, en cierto punto, que tiene que ver con que por un lado te diste cuenta de que no habías terminado de solucionar todas las carencias materiales, o sea, habían todavía necesidades duras, ¿cierto? Pero por otro lado estaba esta cuestión también de expectativas que podríamos llamar postmateriales, ¿cierto? Temas de género, el discurso, lo de Chile es muy interesante, o sea, a días de que estaba ya alegando por el precio del metro y que los jubilados no tienen cómo llegar a fin de mes, estábamos hablando de las tesis del patriarcado y el no más tac. O sea, se produce una especie como diría la Clau, una conexión de demandas interseccionales, donde todos los grupos oprimidos dicen, bueno, esta es mi demanda, y aunque no sea enteramente material, puede ser inmaterial. Entonces se juntan ambas demandas, y eso lo hace muy especial, porque es como en mayo 68, por así decirlo, en Latinoamérica, y un año después llega la pandemia, con la peor crisis económica de la que tengamos memoria en 100 años, que vendría a ser es como que en mayo 68, al año siguiente, después de haber escrito en las calles prohibido prohibir la imaginación al poder, estoy entrando al año 39, a la guerra. O sea, y no está enteramente claro, creo yo, cómo las nuevas generaciones van a manejar la frustración de una vida que va a ser un poco más dura, por lo menos estos próximos años, con las demandas identitarias. Y yo agregaría ahí un factor también, porque hay un sector importante que, bueno, ahora son autoflagelantes, otros no, pero en realidad si nosotros miramos los indicadores, sobre todo los que son más estructurados, en prácticamente todos los indicadores objetivos, estamos mucho mejor que antes. Entonces, cuando se dice no son 30 pesos, son 30 años, bueno, y uno ve que objetivamente se mejoró en casi todas las áreas, cuesta de repente entender, como dices tú, ese malestar, por qué las expectativas eran mucho más altas, dónde se generó esa frustración, cuáles fueron las promesas que no se cumplieron, que hacen que pese a todo lo que se avanzó, haya rabia, haya furia acumulada. Tengo otra pregunta, de Tomás Viveros. ¿Es esperable que el proceso constituyente pueda otorgar legitimidad a las instituciones y, por tanto, la oportunidad de contar con reglas de largo plazo? Nuevamente volvemos a la incertidumbre y a la necesidad de aferrarnos a algo que nos dé esperanza, Jorge. Yo creo que puede ser una oportunidad, si es que, creo yo, enmienda el rumbo de estas primeras 2 semanas, donde a mi modo de ver ha sido más bien un espectáculo, pero también estos procesos nuevos, novedosos, dan pie para este espectáculo, pero puede ser sin lugar a dudas una oportunidad para dar legitimidad al proceso, pero la verdad las cosas es que cuando tú ves las razones del malestar, hay una que es menos medible, Bárbara, cuando tú hablas de los indicadores, que
esta sensación de desconfianza en las instituciones, lo que estuvo muy de moda, el concepto de abuso, el 2019. Y por otro lado, cuando tú ves cómo han aumentado las protestas, Cristóbal hablaba del 2019, pero tú ves la curva desde el 2016, que es donde se estanca realmente América Latina en el crecimiento, y cómo aumentaron las protestas, y lamentablemente muchas de ellas violentas, y una correlación directa. Entonces el bolsillo sigue teniendo un impacto directo en las personas, llamémosle pensiones, llamémosle seguridad futura, cobertura de salud, etcétera. Y en consecuencia, si esas condiciones las personas perciben que no es necesariamente lo mismo que la realidad, perciben que siguen deterioradas, perciben que hay fragilidad e inseguridad, ni una nueva constitución te va a solucionar obviamente esa sensación de inseguridad, de desconfianza y eventualmente de legitimidad. Pero la oportunidad está abierta y la gran pregunta es cuál era el contrafactual en Chile y yo no lo veo. Sí, qué buena Felipe, pregunta. ¿o quieres contestar también, Cristóbal? No, es que la del contrafactual es muy buena, ¿cierto? ¿Cuál era el otro camino? Entonces, cuando la pregunta anterior era, Viable. Claro, que no terminara con gente de verde olivo. o con el presidente tomando un helicóptero yendo, porque eso es muy latinoamericano, ¿cierto? Sin terminar su periodo. A propósito de tendencia latinoamericana, nosotros somos tan institucionalistas, como dice Luna, nuestra corrupción es con boleta, que parimos un proceso constituyente para canalizar y lidiar el conflicto social y la ilegitimidad de la institución. Entonces la pregunta que hacían recién, si es que había alguna expectativa de que la constituyente sea capaz de legitimar la institución, o sea, es que tiene que hacerlo. Esa es su función. Ahora, si nos gusta el contenido de ese nuevo ordenamiento político, es otra discusión. Lo interesante es que la legitimidad tiene que ver usualmente con que tú sientes que las reglas del juego fueron respetadas por todos y finalmente a veces, bueno, gana el más mejor y el resultado no te gustó, pero de alguna manera te lo tenéis que bancar, como dicen los argentinos. Ahora, perdón, que cuando miramos el barrio, es que esto puede ser muy interesante también de abordar, cuando miramos el barrio, estas cosas excéntricas, el presidente arrancándose en helicóptero, y podríamos tener muchas anécdotas, nada de divertidas en el fondo. no. Chile parecía la excepción, Chile era el oasis, decía el presidente Piñera, éramos los jaguares de Latinoamérica, pero ahora estamos viendo que poco a poco era una ilusión eso, somos tan distintos, estábamos contenidos quizás con una constitución que además tenía un quórum tan alto que nos mantenía sí o sí dentro de un sistema. ¿Somos tan distintos a los demás? ¿O es que en realidad estábamos de alguna manera contenidos y ahora poco a poco estamos saliendo y aparecen todos estos cambios, estas mayorías abrumadoras que quieren algo totalmente distinto o que por lo menos gritan bastante fuerte de lo que teníamos hasta ahora? Mira, yo solamente voy a decir que cuando el presidente Piñera dice que El oasis. Éramos un oasis, hay una manera, y usted medio perverso lo que voy a decir, pero hay una manera de entender esas palabras que tienen que ver con que efectivamente parecía que Chile todavía vivía en el siglo XX. ¿En qué sentido? Que se entienda lo que voy a decir. En el sentido de que cuando cae el muro, el año 89, ¿cierto? En los 90, ¿se acuerdan de la famosa teoría, que no era exactamente así, pero la teoría del fin de la historia de Fukuyama? ¿Cierto? Sí. Democracia liberal y economía de mercado, la combinación ganadora. Y de alguna manera Chile se quedó en los 90, extendió los 90 30 años. Y por así decirlo, era un oasis en el sentido de que fue el último del barrio en entrar al siglo XXI. El siglo XXI es turbulento, el siglo XXI es polarizado, el siglo XXI trae una serie de desafíos para los cuales la Guerra Fría no tiene herramientas. Creo yo en ese sentido como que Chile de alguna manera descansó en una cierta ilusión también de que una cierta tercera vía que iba a neutralizar el conflicto iba a ser la que iba a perdurar en el tiempo. Hay varias razones, podemos estar horas, Bárbara, discutiendo de qué fue lo que pasó. Fue la ilegitimidad de las élites que condujeron el proceso, fue una crisis de expectativa que se pensó que se iba a satisfacer más rápido la expansión del consumo, fue que la expansión del consumo vino aparejada con un agobio tremendo para poder mantener ese ritmo. O sea, hay una serie de explicaciones que podemos dar. Pero respecto a y perdóname esta última reflexión, que me parece que es relevante. Todas las dificultades que hoy día nosotros advertimos respecto del trabajo de la Convención Constitucional, su fragmentación, lo difícil que es alcanzar mayoría, ¿cierto? Su polarización, que no es artificial,
tanto ideológica como lingüística, diría, como lo hostil y lo áspera. Tanto la inexperiencia de muchos de sus constituyentes, que yo creo que no entienden realmente lo que están haciendo y hoy día están discutiendo contingencia. Esas tres cosas, la fragmentación, la polarización, la inexperiencia de gente que, más que estar vinculada al debate constitucional, está vinculada a territorios, a biografías y a causas, en esas dificultades radica su esperanza de éxito. Cristóbal, o Bárbara, hay dos cositas muy breves que yo pienso. En el tema del excepcionalismo hay un elemento que yo creo que Chile sigue en su fundamento estando un peldaño más arriba que América Latina. No estoy diciendo que sea el mejor benchmark, pero nosotros estamos en la región, que en la capacidad institucional. O sea, cuando tú comparas la separación de poderes de Chile, más allá del momento específico de hoy, tratando de abstraer un poco el desarrollo de su servicio civil, la capacidad del Estado, yo sí noto que ahí estamos en un nivel o en un estadio superior al promedio de Latinoamérica. Eso lo digo basado en mi experiencia ayudando en algunos proyectos a otros países. Pero ese es un tema de capacidad del Estado y al final no es muy sexy, tampoco moviliza mucho a la gente, pero creo que es clave sin lugar a dudas para el desarrollo. Y en la convención hay dos particularidades interesantes que no estamos acostumbrados. La primera, volvemos a la inmediatez, esta suerte de transmisión en vivo, de transparencia, de que el constituyente pone un Instagram Live el día domingo cuando se inicia. No estamos acostumbrados nosotros a esa excesiva inmediatez, todo en el propio segundo. Y la unicameralidad, que va a ser muy interesante cuando se comienza a discutir. Pues en Chile tenemos esta cultura de aunque el Senado no es estrictamente una cámara, pero siempre la Cámara de Diputados ha dicho, bueno, en el Senado se arreglará. Y hoy día va a ser un desafío de cómo se discute en esta lógica más unicameral. ¿Será circular? ¿Será holística? Son preguntas súper abiertas y que uno ya va viendo que se nota que en este camino nuevo no hay mucha claridad de cómo lidiar con esos dos fenómenos. En la Cámara odian eso de que en el Senado se arregla, ¿no? pero estábamos acostumbrados a eso hace mucho tiempo. El primer trámite, segundo, tercer trámite, uno está acostumbrado a una lógica un poco más reposada, distinta en la discusión de estos temas. Otra pregunta breve. ¿Cómo creen que puede mover la balanza al voto obligatorio? ¿Ven un beneficio de los partidos más establecidos o un fortalecimiento de los independientes, demostrando el descontento que hay contra la clase política? Porque el voto obligatorio está en proceso, el proyecto, y lo más probable es que lo van a terminar aprobando. No sé si nuestro politólogo quiere partir con eso. Es que tengo dudas al respecto, porque va a depender mucho si la sanción es fuerte o es débil también. Un voto obligatorio con sanción débil, o donde se anticipe una amnistía, ¿cierto? Donde ya sabes que lo van a condenar, no sé qué efectos reales pueda tener. Puede que vote un 5, un 10, un 15, un 20% más, no sé. Lo que hemos visto es que generalmente el voto voluntario obviamente es más sensible a dos características. Una, que la gente sienta que la elección es importante para su vida, y dos, que sienta que su voto puede hacer una diferencia. Esas suelen ser elementos asociados a eso. Ahora, el problema usualmente del voto voluntario, según los partidarios del voto obligatorio, es que es un voto que traduce un sesgo de clase, ¿cierto? Votan más los más educados, votan menos los menos educados. Eso no fue tan así en el 2020, pero volvió a ser así en el 2021, pero no se notó necesariamente en el resultado de la convención porque es por distrito, ¿cierto? En una presidencial puede hacer más mella, pero yo no creo, o sea, si alguien cree que obligar a la gente a participar en un sistema político deslegitimado, donde la gente no cree en las instituciones, si cree que de esa manera, obligándolos, se van a legitimar las instituciones políticas, o sea, me parece quimérico, por decirlo en forma elegante. Muy brevemente, Jorge, nos queda poco tiempo, pero no quiero claro, que se nos quede sin tocar esto. Una mirada súper breve de lo que está pasando o lo que se espera que pase en nuestros principales países vecinos, o qué pasa, por ejemplo, en Brasil, Perú, México, Argentina. Un titular para cada uno. Perú, el hecho que no tengan mayoría, ni siquiera el 30% en el Congreso, a Castillo lo fuerza a que de alguna u otra manera va a tener que buscar alianzas. Y la gran discusión es, vamos a ver al Castillo antes de la primera vuelta,
con su ideólogo Vladimir Cerrón, que era el que originalmente iba a ser candidato de Perú Libre, o este Vladimir más Ollanta-Humala 2.0 con un equipo económico más moderado. Esa es la clave, y con la facultad de la vacancia en el Congreso siempre va a estar ese tira afloja, que en este caso puede ser una suerte de freno y contrapeso. Brasil, próximo año, yo he visto las encuestas, son bien dispares. Hay algunas que muestran 20 puntos de ventaja de Lula, que tampoco ha declarado ser candidato, y otras muestran un empate técnico. En Brasil va a ser clave dos cosas: la foto de la pandemia al momento de la elección, y segundo, la recuperación económica, porque a medida que han aumentado los muertos, que son sobre 500.000, y han bajado los bonos y transferencias en Brasil, ha redundado en una menor aprobación a Bolsonaro, pero que sigue teniendo ese tercio fiel. Creo que falta mucho para el tema de Brasil. Y el otro elemento es Colombia. Ojo, Colombia. Colombia tiene a un ex guerrillero, ex alcalde de Bogotá, como es Gustavo Petro. Hoy día el embajador de Estados Unidos, de Colombia en Estados Unidos, que acaba de terminar, dice: los inversionistas americanos están espantados y no van a invertir si Petro llega al poder. Petro se ha ido moderando, pero Colombia tiene este fenómeno, aparte de lo que le está pasando con la tercera ola, pero la posibilidad de que un Gustavo Petro asuma como gobierno mucha dificultad con el tema del acuerdo de paz con la FARC, estos nuevos grupos paramilitares en la frontera con Venezuela. Entonces, es un país que también se venía mostrando de una buena forma, construyendo una reputación hacia el exterior, pero que hoy día también está bien complicado en esa elección del 2022. Esos son como titulares de algunos países, hay muchos más, Bárbara, pero quise mencionarte eso por el tiempo. ¿Y Argentina? Bueno, Argentina también tiene un dicho, que si uno va la semana siguiente ha cambiado todo, pero si va 30 años después sigue todo igual. Es como un país que es tan reflejo de lo que pasa. Argentina, bueno, inversión extranjera, el país que menos atrajo inversión extranjera junto a Venezuela a nivel mundial. Hoy día están negociando con el Fondo Monetario, pero se puede probablemente llegar a acuerdo. Todavía no está resuelto la relación de los dos Fernández. Pero hay que ver, creo, en Argentina los resultados de las legislativas de este año, y eso nos puede dar un poquito más de luces de cómo viene la mano. Yo no me atrevo a decir las posibilidades futuras o no presidenciales, hay que esperar las legislativas. Cristóbal, ¿cómo ves tú el barrio? Sí, me pareció interesante lo que dijo Coque respecto de Brasil y la foto del COVID, porque es difícil saberlo, pero yo no soy experto en política estadounidense, pero lo que dicen allá es que el COVID mató a Trump. La pregunta es: ¿serán castigados los gobiernos que han manejado de manera deficiente el COVID? ¿Serán castigadas sus coaliciones? Es otra pregunta, pero ¿serán castigados los presidentes que buscan la reelección? Entonces el caso de Bolsonaro es interesante desde ese punto de vista. Me parece que hasta cierto punto Argentina la pobreza ha aumentado en forma no sé, radical, pero violenta en el último tiempo. Me parece que también puede ser una manera de juzgar si finalmente las estrategias por las que se optaron en un primer momento fueron las correctas o no. En el caso de Perú, esto que voy a decir es que ojalá que se entienda. Si es que Castillo termina su gobierno, imaginémonos que es Castillo, ¿cierto? Si Castillo termina su gobierno, o sea, imaginemos que asume primero. Claro, que asume y termina su gobierno. Entonces a mí no me parece tan mal, porque significa que hubo continuidad democrática y finalmente fue capaz de entregarle el poder a su sucesor. Significa que Perú por fin terminó, ¿cómo se llama?, un ciclo de manera menos traumática. Y por otro lado, si no termina, como dice, puede ser la válvula de escape quizás para evitar un problema mayor. O sea, como que siento que de alguna manera en Perú hoy día terminar un ciclo político ya hablaría de que el país está un poco cansado de esta turbulencia, de esta inestabilidad. En el caso de Chile, me parece que es interesante si es que va a tener una coalición que nadie pensaba que iba a poder mantenerse en el poder, que es la coalición, que es la derecha, la posibilidad de mantenerse en el poder o no. Para mí es clave identificar cuáles son los clivajes, los nervios dramáticos de esta elección. Y creo que el clivaje pueblo-elite es clave. Creo que el local nacional también va a jugar un rol, independiente militante va a jugar otro rol.
haber estado no a favor del 10%, haber estado no a favor del apruebo y el rechazo, del apruebo. Creo que uno podría, por así decirlo, crearse un cuadro comparativo con la posición de cada uno de los candidatos y candidatas que hoy día están en comento para saber qué posición tomaron en cada uno de estos clivajes, de estas líneas divisorias, y por así decirlo, por hacerlo fácil, Bárbara, el que más acumule puntos en el lado correcto del clivaje tiene más posibilidades de ganar. El que es pueblo, apruebo, 10%, local. Feminista. Claro, exacto. Bueno, lo que pasa es que el eje pueblo elite tiene, por así decirlo, una subclasificación que yo creo que es justamente el eje interseccional. Si tú te identificas o no con los oprimidos o con los opresores, por así decirlo. Quiero tomarme una pregunta de Gonzalo Encina para ya ir terminando. Él pregunta, aunque es muy reciente, algunas palabras respecto a las protestas de Cuba. Y yo quiero complementar esa pregunta, porque, claro, Cuba en sí mismo es un país que no está ni siquiera cerca de nosotros, o que quizá económicamente tampoco tiene una influencia muy importante, pero políticamente sí. Justo ahora que están ocurriendo estas manifestaciones, en un momento en que nosotros tenemos un candidato comunista, cosa que no habíamos visto en décadas, tan bien posicionado, al menos en las encuestas. La caída eventual de Cuba o no, las manifestaciones, lo que estamos viendo ahora, ¿cómo podría influir, sí, en nuestra política nacional? Me parece a mí que todavía es un tema muy precipitado para formar un juicio. A mí se me viene a la mente el episodio Cúcuta, cuando comenzó la cobertura de las manifestaciones y al final se diluyó porque las Fuerzas Armadas hoy día primero velan por la propia Fuerza Armada y dicen yo no me voy a involucrar en una guerra así. La diferencia en Cuba, interesante, es que las personas ya no solo, entre comillas, se mueren de frustración, de hambre, sino que se están muriendo efectivamente por el COVID. O sea, esta protesta llega en un momento sanitario muy delicado en Cuba y con su actividad económica estandarte, de donde vienen las mercancías del turismo, que está cerrado. Entonces se dio esta tormenta perfecta, que uno podría decir este stock de frustración, sin el régimen de Castro, sin el carisma de Fidel Castro que aglutinaba en esto que hablamos los caudillos en este tipo de conflicto, sino alguien con muy poco carisma como es Díaz-Canel, pero con una situación fáctica en el día a día, las personas mucho más deterioradas por el COVID, por el tema del turismo y por el problema que están teniendo con la distribución de vacunas y con el tema alimento. Entonces, si esto llega a escalar, que es una eventualidad, puede ser sin lugar a dudas simbólico para la región, simbólico para una etapa del comunismo, y uno incluso podría decir el día de mañana, si esto se produce, que al final la propia pandemia, cuyo origen estuvo en China, que es un comunismo muy distinto, sin lugar a dudas, pudo haber terminado poniendo esa llamita para tumbar al régimen, pero creo que para concluir eso, falta todavía mucho tiempo. ¿Cristóbal? Sí, yo suscribo el escepticismo. Ahora, es una generación muy distinta, ¿cierto? Es una generación que sabe que allá afuera está pasando algo y se siente que de alguna manera le han privado esa pertenencia al siglo XXI, pero no subestimaría la capacidad del régimen de reprimir de una manera que sea la suficiente y estratégicamente, porque además tiene una forma de reprimir que es muy estratégica. Probablemente no vamos a ver las escenas de Hong Kong, por ejemplo, vamos a ver otro tipo de cosas. Es mucho más selectiva, mucho más secretista también, tiene otra lógica. Así que yo no cantaría victoria, que me gustaría a mí, obviamente, pero lo que me gustaría a mí es irrelevante. No cantaría victoria de que Cuba va de que vamos a ver una Cuba libre. Una Cuba democrática con todas las de la ley, lo que nosotros llamamos una democracia liberal, con instituciones, separación de poderes, diferencia entre Estado y gobierno, y que el gobierno entienda que es titular del poder temporalmente, pero después tiene que entregarlo, y que si gobierna la alternativa no es moralmente ilegítimo. O sea, esa cultura, esa conciencia democrática que es la que se ha perdido en Venezuela, tampoco creo que sea tan fácil construirla en Cuba. De la noche a la mañana. Pablo. Sí. Oye, muy entretenida la conversación y los temas tratados, realmente, pero ya estamos algo pasaditos. Además, Coque tiene otra reunión ahora, así que
Pero encantado. dejarlo hasta aquí. Les agradezco realmente el que hayan aceptado la invitación a participar de este webinar. Y en nombre de CFA Society, agradecerles formalmente a ti, Bárbara, Coque y Cristóbal, y esperamos vernos en algún futuro. También agradecer a nuestros sponsors, Janus Henderson, Moneda Asset Management, Scotiabank, Finsa y Sarto Finance por ayudarnos a impulsar la actividad de la Society de manera recurrente. Y también a los asistentes, agradecidos por su asistencia y esperamos vernos en una próxima instancia. Chao, chao. Ya, pues, Gusto, que chao, estén que bien. tengan una buena noche. Chao. Chao, chao. Que les vaya muy bien a todos. Muy entretenido.